distinguido auditorio, de nueva cuenta les damos la bienvenida a esta su Casa de la Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León, ministro Emeterio de la Garza, para la segunda conferencia del Foro Jurídico de Actualización del mes de junio, la cual se titula Estándares Internacionales en Derechos Humanos que rigen en el juicio de amparo. Antes de iniciar, me permitiré presentar a quienes integran este presidium. En primer lugar, saludamos a la licenciada Angélica Arévalo Castro, directora de esta Casa de la Cultura Jurídica. Recibimos con un fuerte aplauso al maestro Antonio Bermúdez Manrique, del Centro de Investigaciones Zárate Abogados. También con un fuerte aplauso recibimos al maestro Aarón Segura Martínez, quien nos acompaña de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Antes de dar inicio, la licenciada Angélica Arévalo Castro dará lectura a la síntesis curricular de nuestros conferencistas. Primeramente quiero agradecerles a los maestros por haber aceptado el estar aquí con nosotros. Y bueno, creo que algunos de ustedes ya los conocen y si no van a ver lo dinámico que es su exposición. Voy a dar lectura a su síntesis curricular. El maestro José Antonio Bermúdez Manrique es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Ha realizado estudios de Maestría en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestría en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Máster en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional por la Universidad de Génova, Italia, y Administración de Justicia en la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Actualmente realiza estudios de doctorado en la Universidad de Durango, Santander, y pertenece al Centro de Investigaciones Zárate Abogados y se desempeña como abogado postulante. Le damos un fuerte aplauso al maestro. El maestro Aarón Segura Martínez es licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, maestro en Derecho Público por la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey, así como máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España. En la actualidad se encuentra en la etapa final de sus estudios del máster en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional por la Universidad de Génova, Italia. Después de su paso por el Poder Judicial Federal, el maestro Segura actualmente imparte la Cátedra de Teoría del Derecho en la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey, además de dirigir el Seminario de Argumentación Jurídica en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Aunado a lo anterior, es abogado postulante y consultor en diversas ramas especializadas del derecho público. Gracias, maestro, por estar con nosotros. Ya les cedo la palabra y los dejo para que inicien. Muchas gracias a la Casa de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la invitación. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Vamos a empezar con esta plática que vamos a dividir en dos grandes partes. Una sobre la reforma constitucional, los estándares internacionales que se pueden aplicar al derecho de amparo y dentro de estos estándares vamos a hablar un poco sobre las medidas cautelares vinculadas con la suspensión. De igual manera vamos a tratar un poquito del tema del interés legítimo, porque a final de cuentas nuestro punto por ahora es el siguiente. Los estándares internacionales en materia de derechos humanos están permeando el sistema de justicia mexicano y particularmente el juicio de amparo. Entonces vamos a hacer una pequeña correlación entre cuáles son los estándares internacionales y cómo se han reflejado en estas nuevas modificaciones a la ley de amparo. Entonces, ¿sí se ve la presentación? Sí, un vistazo panorámico. Antes que entrar en esta materia quisiéramos hacer un pequeño debate, porque al parecer Toño y yo no estamos de acuerdo en un punto.
en si la reforma al artículo 1 constitucional realmente significó un cambio en el sistema jurídico mexicano. Entonces vamos a entrar en este punto de debate antes de poder entrar ya en la materia que nos reúne el día de hoy. Bueno, la reforma al 1 constitucional, ¿es un profundo cambio como nos han estado vendiendo esta idea o es mera retórica? Vamos a tratar de hacer una pequeña comparativa. Hasta antes de la reforma en materia de derechos humanos, que como todos ustedes saben es de junio de 2011, ya 2 años. La Constitución establecía el siguiente texto en el 1 constitucional, en el primer párrafo. Primero, el capítulo de las garantías individuales. En los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Aquí me gustaría resaltar el primer punto. La Constitución otorga las garantías. Es decir, si la Constitución no establece garantías individuales, no existen en la vida jurídica. Este pensamiento ha cambiado con la nueva reforma, o al menos la manera de presentarlo ha cambiado. Ahora nos dicen que realmente los derechos humanos, que es otro nombre para las garantías individuales, no se otorgan, sino que se reconocen porque estaban antes de la misma Constitución al ser inherentes a la dignidad humana. Pero bueno, tiene su sentido que antes de la reforma se establecieran como garantías individuales. ¿Por qué? Porque nos decían los positivistas férreos, si en los instrumentos jurídicos no están reconocidos los derechos, no existen. Punto. No hay tal cosa como derechos naturales. El derecho es una invención humana, ¿sí? Y por lo tanto un derecho tiene que ser plasmado en una fuente del derecho. No hay tal cosa como derechos previos al derecho, ¿sí? Es casi una tautología. ¿Por qué les llamábamos garantías individuales antes? Porque se creía que en tanto estuvieran plasmados en la Constitución, ya estos derechos iban a ser efectivos. Es decir, la manera de garantizar realmente un derecho era poniéndolo en la Constitución, ¿sí? La mera inclusión del derecho garantizaba su protección. Y esto, como todos sabemos, es una falacia. El hecho de que tengamos un derecho es infinitamente distinto al hecho de que ese derecho sea protegido. ¿Sí se entiende más o menos la idea? Yo puedo tener un derecho, puedo tener derecho a la salud, pero si no hay realmente una forma de protegerlo, de tutelarlo, no es efectivo, ¿sí? Una cosa es su reconocimiento en la Constitución y otra cosa es su tutela efectiva a través de los diversos medios procesales, ¿no? Pero bueno, tiene sentido que antes se llamaran garantías individuales por esta razón. Y ahora la reforma de junio de 2011, para empezar, cambia el nombre del capítulo. Ahora se llama de los derechos humanos y sus garantías. Ahora sí, haciendo la distinción entre lo que es un derecho y su mecanismo de protección. Y dice el texto: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos, ya no otorgados, reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Gran modificación, y lo que nos va a originar el debate, ya dice los tratados internacionales, ¿sí? Antes no teníamos ese texto, obviamente, y ahora sí en el primero constitucional dice que también los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. Y realmente la idea, lo que han estado promoviendo como algo bastante benéfico, es que ahora también se reconocen los derechos humanos de los tratados internacionales, como si antes no, ¿sí? Entonces precisamente el debate va a girar en torno a si esta inclusión en el primero constitucional modifica o no. Es decir, ¿ya estaban reconocidos los tratados internacionales? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, como les decía, la opinión mayoritaria se ha volcado a sostener que ello significa una expansión del orden jurídico mexicano. Ya tenemos más derechos de los que antes teníamos, ¿sí? Y por eso la reforma se valora como positiva en la medida que incorpora derechos que antes no se tenían. Y esta es la postura de hay un profundo cambio con esta reforma constitucional, ¿sí? Y esto es especialmente significativo para el juicio de amparo, en la medida que es un proceso dedicado
a la protección de los derechos humanos. Es decir, el amparo sí es una garantía, sí es un mecanismo de tutela judicial. Por lo que también con esta reforma nos dicen, ahora el juicio de amparo también puede proteger los derechos contenidos en los tratados internacionales. Bueno, y aquí surge la duda del maestro Aaron, una duda muy justificada en cuanto a la posibilidad anterior que se tenía de invocar en el juicio de amparo algún derecho contenido en un tratado, exclusivamente en un tratado. Había esa posibilidad, en caso de que la respuesta sea afirmativa, pues en realidad la reforma no hizo prácticamente nada. Pero en caso de ser negativa, como creo que así es, entonces esta reforma sí vino a cambiar un poco el paradigma y el panorama del juicio de amparo. ¿Por qué? Empecemos con el derecho a la salud. Si uno invocaba anteriormente el derecho a la salud en el juicio de amparo, pues simplemente le iban a decir, fíjese que sí está en la Constitución, pero no tenemos los medios para hacerlo efectivo. Y eso es igual a no hay derecho. Un derecho sin medios para su efectividad, desde mi punto de vista, es un derecho que no existe. Bueno, y continuando con la siguiente postura, ¿no? Ya vimos la postura, los argumentos para decir que sí hay algo que cambió. Pero hay otras personas que dicen, en realidad esta más reforma, inteligentes que yo, por cierto. Esta reforma no modifica en nada lo que ya teníamos. ¿Por qué? Porque el 133 constitucional ya era explícito en decir que los tratados que estén de acuerdo con esta Constitución forman la ley suprema de la Unión. Es decir, son fuente, por llamarlo así, de todo nuestro orden jurídico mexicano. Sin embargo, venía ahí una palabrita que causaba mucha confusión. Todos los tratados que estén de acuerdo con la Constitución. Y aquí surge la duda. Si tenemos un derecho humano reconocido en un tratado internacional, pero no en la Constitución, ¿se puede decir que está en contra de ella o no? Porque el argumento, por ejemplo, tenemos un derecho al honor reconocido en instrumentos internacionales, pero no está en nuestra Constitución, entonces va en contra de ella. ¿Sí se entiende? O podemos decir, no va en contra de ella, simplemente le está agregando. Desde esta postura nos decían que realmente esta reforma es bella retórica, que ha servido para que se vanaglorien los legisladores, promotores de derechos humanos, pero que un jurista agudo diría, realmente no ha cambiado nada. Los tratados internacionales ya los podíamos hacer valer. Y realmente esta reforma sirve para adornar una imagen del Estado protector de derechos humanos. ¿Se entiende más o menos el contrapunto? Bueno, sin embargo, sea que se adopte una de las otras posturas, que creo que las dos son muy sostenibles porque hay buenas razones, es que lo cierto es que la reforma al primero constitucional está causando un impacto en la forma de comprender el derecho a los derechos humanos. ¿En qué sentido? Ya hay una conciencia, ¿sí? Una conciencia de que los derechos humanos no solo son aquellos contenidos en la Constitución, sino también en los tratados internacionales. Vaya, esta reforma ha servido para difundir la cultura de los derechos humanos. Y eso creo que por sí sola pudiera ser una muy buena razón para apoyar y para tener como positiva esta reforma. Y aparte, y muy importante, se concientiza a los operadores jurídicos de la necesidad de comprender los derechos humanos en su justa dimensión internacional. Es decir, no nos podemos quedar solamente con hacer valer derechos en la Constitución, sino que tenemos también un amplio catálogo de derechos reconocidos en instrumentos internacionales. Y esto, por operadores jurídicos, me refiero tanto a los abogados postulantes, que por favor ya hay que hacer valer este tipo de derechos, y también y sobre todo a los jueces, que necesitan empezar a estudiar este tipo de fuentes del derecho. No podemos quedarnos nada más con un conocimiento vasto de la Constitución, sino que hay que acudir a estos estándares. ¿Hay algo que agregar en este punto? Ahí otro detalle importante que hace de esta reforma un hito en la historia de México, sobre todo en el constitucionalismo mexicano, es que la ampliación el concepto, mejor dicho, de los derechos humanos a nivel internacional es más amplio del que nuestra cultura constitucional tenía hasta antes de la reforma. En otras palabras, los alcances y contenidos
de lo que eran las garantías individuales, que el legislador dijo que eran lo mismo a derechos humanos, era más restringido su alcance y contenido en nuestro país. Por ejemplo, el derecho fundamental de seguridad jurídica estaba restringido al menos a dos subplanos, un asunto de legalidad y un asunto de audiencia. En el ámbito internacional, este derecho fundamental se extiende, por ejemplo, al derecho también de tutela judicial efectiva, que forma parte de un derecho humano más genérico, que es el derecho de la seguridad jurídica. Entonces, esta reforma sí viene a ampliar esa posibilidad en el acceso a la justicia en cuanto al alcance que puede tener ya un derecho humano en el juicio de amparo propiamente dicho. Y pues prácticamente vamos a entrar ya al tema que les interesa, porque ya los veo inquietos y además el tiempo es nuestro peor enemigo. Vamos a tocar el tema del interés legítimo como la norma internacional, y aquí valga una aclaración. El título de la plática, estándares internacionales que pueden aplicarse en el amparo, se refiere prácticamente a la normatividad que incide en el juicio de amparo. Y por normatividad no me refiero exclusivamente al concepto restringido de lo que es una norma, sino a toda la producción jurisprudencial que hay en el derecho internacional. Con sus límites por el tiempo vamos a tratar de al menos dejar algunos puntos importantes sobre esta normatividad internacional que puede aterrizarse en este momento, que debe aterrizarse ya en el juicio de amparo. Bueno, primero también hay que acotar el tema, y esto es porque estándares internacionales, tratados internacionales sobre derechos humanos hay un montón. Sin embargo, creemos que puede ser necesario entrarle tal vez al más importante en los momentos de todos ellos, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ahí me pidieron que aclarara que es sobre derechos humanos y no de derechos humanos ni en derechos humanos, sobre derechos humanos. Bueno, pequeña aclaración del título. ¿Cuál es la historia? Básicamente es un instrumento internacional creado en noviembre del 69 en San José, Costa Rica, por eso se le conoce como el Pacto de San José. Es aquí donde se firma. México no estuvo presente en su momento, sino que se adhiere a este pacto hasta el 81. Y en el preámbulo de esta convención dice que se reconoce que los derechos humanos son derechos esenciales del hombre, que no nacen por el hecho de ser nacional de determinado estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana. Y esto resulta muy curioso. Los derechos humanos, nos quiere decir de cierta manera la convención, son inherentes a la persona, no dependen de que tú estés bajo la jurisdicción de determinado estado o bajo la protección de determinada constitución, sino que por el mismo mero hecho de ser persona se goza de este tipo de derechos, lo cual es la justificación para crear un instrumento internacional que abarque a cualquier estado, ¿no? Bueno, en este caso, estados americanos. El primer estándar que vamos a tratar, ya entrando en materia, el estándar de protección judicial, contenido en el artículo 25.1 de la Convención. Nos dice este estándar: toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que él ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Es decir, este artículo obliga a los estados a tener una garantía, ¿sí? Un medio de tutela. Vamos a hacer un muy breve resumen de las bases jurídicas que normaban la legitimación para acudir al juicio de amparo. Teníamos a nivel constitucional el artículo 103, que nos decía: los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales. Recordando que el título primero de la Constitución se llamaba así, ¿no? Las garantías individuales. El artículo 107 nos dice: todas las controversias de que habla el 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, es decir, la ley de amparo, de acuerdo a las bases siguientes. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Esas eran las bases constitucionales que nos importan. Ahora,
en la ley de amparo nos decía el mismo artículo 4. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, la misma ley de amparo ya lo reconocía, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame. Artículo 5 nos dice que son partes en el juicio de amparo el agraviado o agraviados, y el 73 nos decía que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Esas son las bases. Vamos a tratar de unirlas todas en una interpretación sistemática. Esto nos permitiría sostener que para acudir al juicio de amparo se debía acreditar la existencia de un acto de autoridad que perjudicara de forma injustificada, personal y directa el interés jurídico del quejoso, es decir, un acto de autoridad que ocasionara un agravio. Un agravio en este sentido era un acto de autoridad que perjudicara de forma injustificada, personal y directa a una persona, a un titular de estas garantías individuales. Obviamente tenía sus asegúnes, ¿no? No todo agravio era reparable. Había actos que ya estaban completamente consumados de forma irreparable, y también había actos que, al no ser reparables de forma únicamente personal, nos decía no se puede acudir al amparo para proteger estos derechos, ¿no? Derechos colectivos, básicamente. Y bueno, en este punto pareciera ser que todo estaba bien, ¿no? Que tener interés jurídico equivalía a tener garantías individuales. El hecho de que tú tuvieras una garantía individual que había sido lesionada en forma injustificada te legitimaba para acudir al juicio de amparo. Pero llegó la influencia del honorable jurista Hans Kelsen, y aquí nos vamos a meter en un poco de explicación de teoría del derecho. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque a final de cuentas la Corte, por una confusión teórica, deforma jurisprudencialmente lo que realmente era el interés jurídico, lo acota de mala manera. Y para esto hay que entender de dónde sale, ¿no? Primero, definición básica, una norma jurídica. ¿Qué es una norma jurídica? Para Hans Kelsen, una norma jurídica es la imposición de un deber sujeta a una sanción en caso de su incumplimiento. Aquí resulta llamativo que Kelsen, para definir norma jurídica, no habla de derechos, habla de deberes y sanciones, y sobre todo de sanciones, ¿sí? Es decir, para Kelsen existen en una norma jurídica dos deberes. Primero, el del sujeto obligado de cumplir el mandato normativo, y el del órgano encargado de imponer la sanción, ¿sí? Así, cuando la conducta exigida por una norma, es decir, en una obligación, se encuentra dirigida con respecto a otro sujeto, este cuenta con un derecho subjetivo reflejo de dicha obligación. Es decir, el hecho de que yo diga, yo tengo el derecho a que tú me pagues, no es más que un sinónimo de decir, tú estás obligado a pagarme, ¿sí? Tú estás obligado a pagarme. Decía que los derechos son reflejos de deberes de alguien más, ¿sí? Los derechos son reflejos de deberes, y por eso decía que en este sentido se hablaba de un derecho subjetivo reflejo, ¿sí? Cuando nos vemos en un espejo, no estamos viendo a dos personas, estamos viendo el reflejo de una misma. Bueno, para Kelsen, un derecho era el reflejo de una obligación, pero no era otra cosa. ¿Sí se entiende el punto? Sin obligaciones no hay derechos, vaya. Pero puede haber obligaciones sin derechos. Bueno, eso es en cuanto al deber del primero de los sujetos, del encargado de cumplir el mandato. Ahora, respecto a la obligación del órgano sancionador, decía Kelsen que se hablaba de un derecho subjetivo en sentido técnico como la facultad reconocida por el derecho objetivo a un sujeto para exigir a dicho órgano la imposición de la sanción ante el cumplimiento de una obligación. Vamos a tratar de traducir esto con un ejemplo. Yo tengo el derecho a que tú me pagues, tú tienes la obligación de pagarme, ¿sí? Decía Kelsen, la única manera que se puede hablar realmente de derechos es del derecho a exigirle al órgano judicial que te obligue a pagarme, ¿sí? Ese es básicamente el derecho de acción, el derecho de exigir a un órgano jurisdiccional que sancione el incumplimiento de un deber. Derecho subjetivo en sentido técnico. ¿Sí se queda más o menos claro? Yo sé que este puede ser un tema un tanto confuso y tedioso, pero es importante. En este sentido, Kelsen dice, derecho subjetivo realmente se identifica con la garantía, es decir, con el medio procesal para hacer efectivo
hacer efectiva la obligación de alguien más, ¿sí? Para que un derecho es solamente el derecho que yo tengo de exigir al órgano sancionador que sancione, que obligue a mi contraparte a que me pague. Esa sería la primera postura. Aquí estamos hablando de realmente lo que es un derecho subjetivo, porque como vamos a ver, la Corte después identifica derecho subjetivo con interés jurídico. Por eso es necesario comprender qué es un derecho subjetivo. Es la primera postura. Por otra parte tenemos a von Jhering, otro autor, me parece que era alemán. Bueno, decía von Jhering, derecho subjetivo, Kelsen está loco, realmente lo que es un interés jurídicamente protegido. Interés jurídicamente protegido. Un derecho se conforma de dos cosas. Un elemento sustancial que se refiere a un valor, a un bien, a un goce, dinero, qué sé yo, una ganancia, y en este sentido es un interés